la actualización semanal de cómo está la macroeconomía, cómo está la microeconomía, cómo está funcionando el mercado de la Florida para invertir en bienes raíces. Esto es lo que nosotros hacemos en este podcast de Invierte en Miami. Analizamos esos números. Los precios siguen subiendo, los intereses no han bajado. Tenemos una cantidad de factores que están influyendo en este momento en la capacidad de retorno que tiene el dinero que tú estás invirtiendo en que logres rentabilidad a largo, mediano o corto plazo. Eso es nuestra especialidad como agentes de bienes raíces. Analizar con lupa, ver cada posibilidad que tienes tú de ganar dinero, ver cómo cada unidad de vivienda puede ser la diferencia para que tengas una máxima rentabilidad o una rentabilidad común. Aquí no se trata de mostrarte un mercado de maravillas, un mercado de decir todo es perfecto y decirte que Messi, Shakira o que venga un realtor y te muestre una unidad de vivienda de 50 millones de dólares. Aquí se trata de casos reales, de cómo funciona el mercado, cómo hacen dinero los grandes inversores del real estate. ¿Por qué? Porque ven cada detalle de la inversión. Y eso es lo que nosotros estamos haciendo aquí en Invierte en Miami Real Estate. Mi persona, Gabriel Peroso, y acompañado de mi socia, Yenixa Molina. Encantada de Jenny. estar con ustedes hoy. Jenny, entremos en materia. Vamos a analizar muy rápidamente tasas de interés. Tuvimos tasas de interés esta semana que cerraron en los 7.09. Nuestros inversionistas se preguntan, ¿estamos altos, estamos bajos? Realmente las tasas de interés venían bastante más altas en esta semana. Estaban en 7.16, 7.11. La semana anterior estuvieron en 7.50. Logramos 6.99. En este punto estamos 7.09, lo que básicamente indica que hay confianza en el mercado. Lejos de ir subiendo, va bajando. Se espera que la Fed para el mes de septiembre baje tasas de interés. ¿Qué está ocurriendo? La inflación en los Estados Unidos, aquí estamos viendo, cerró en 3.6 y 3.4 anualizada. Está bajo lo previsto. El Banco Central o la Reserva Federal quiere ver números del 2%, va encaminado hacia ello. Vamos a ver, nunca entramos en una recesión que se esperaba. Estamos en lo que llaman en un aterrizaje suave, donde se logró controlar la inflación y sigue creciendo el aparato interno. Estamos en un muy buen escenario económico en los Estados Unidos que puede ser un buen escenario también para lo que tiene que ver con el real estate. ¿Por qué? Porque donde la economía funciona, el real estate va a seguir creciendo y eso lo estamos viendo en muchísima plusvalía que tienen los bienes inmuebles en este momento. Jenny, cuéntanos cómo estás viendo tú el mercado, cómo estás viendo el mercado para los inversionistas y qué buenas o malas noticias nos puedes traer. Pues mira, el mercado para los inversionistas sigue estando muy interesante. Se encuentran unidades que dan rentabilidad, se encuentran unidades que son negocios, como decimos nosotros, para los inversionistas. Y hay muchísimas técnicas de inversión que están funcionando. Realmente yo veo que el mercado está más lento si lo comparamos con el año pasado, lo cual es beneficio. Es beneficio, ¿por qué razón? Porque te da opciones de negociar. Vemos que en muchas áreas de la Florida, si hablamos de la Florida, muchas áreas ya es áreas de compradores. Cuando nos centramos en el condado de Miami-Dade, sigue siendo un área de vendedores, pero mucho más abierta a la negociación. Entonces, ¿cómo yo veo el mercado para los inversionistas? Lo veo que está mejorando considerablemente por los inventarios, adicionalmente a las tasas de intereses, como lo acabas de mencionar, que están bajando, aunque sabemos que para inversionistas internacionales es un poco más alta de lo que vimos en la pantalla. Sin embargo, pues están disminuyendo, siguen la tendencia a disminuir. Entonces, realmente así es como lo veo. Sí, efectivamente, Jenny, está funcionando bastante bien el mercado. Yo le quiero mostrar rápidamente aquí en pantalla una de nuestras herramientas que nos permite a nosotros saber por lo menos cuál es el valor de las unidades de vivienda aquí en Florida, cuál es el precio promedio de las unidades de vivienda, 443,000. En Miami estamos hablando de 525,000. Si estamos hablando por condado, si estamos hablando por código postal. Aquí podemos ver justamente cómo son los precios de la vivienda por código postal, o sea, al detalle de ver, por poner un ejemplo, en Miami, cómo es el precio promedio de cada vivienda según el código postal. Tenemos códigos postales más económicos, como este de 393, vemos zonas hacia Doral, por ejemplo, 591. Básicamente, esto funciona para que tú puedas entender y puedas ver, básicamente,
Las tendencias. Esto es un reporte de tendencias de todos los Estados Unidos, tanto de Florida como de Estados Unidos, en el cual también podemos ver el crecimiento de los precios año a año, cómo funciona, cómo este tipo de aplicaciones en los Estados Unidos están a tu servicio de manera gratuita. Tú cuando deseas invertir en Estados Unidos, nosotros lo vamos a analizar para ti, te vamos a hacer una página web específica donde dependiendo de la inversión que quieras tener, aquí podemos nosotros analizar. Aquí vemos el crecimiento, por ejemplo, de precios según código postal, 6.8, 7.9, 6.2, 2.3. Depende de lo que tú necesites y como lo necesites, nosotros lo vamos a analizar, lo vamos a adaptar y vamos a traértelo con total y completa transparencia. Jenny, cuéntanos cuál puede ser una técnica de inversión que sé que la tienes allí muy bien descrita, que están utilizando los locales y que podría servir para cualquier inversionista que desee traer dinero a los Estados Unidos. Sí, fíjate, es una técnica que se llama reinvestor. Muchos locales que viven en ciudades o en metros de alto costo están decidiendo simplemente porque no pueden comprar donde viven o donde requieren vivir debido al alto costo, se van a ciudades más asequibles, compran allá y simplemente dejan que su dinero crezca en otra propiedad que está rentada y se quedan viviendo cerca de su trabajo, cerca del colegio de sus hijos o simplemente cerca del estilo de vida que desean tener. Esto es algo muy similar a lo que hacen nuestros inversionistas internacionales, sumado a que ellos adicionalmente protegen su patrimonio en esta ciudad. Realmente lo que quiero traer a colación con este artículo es mostrarles cómo ya el local está pensando a nivel, de la misma manera que un inversionista internacional está queriendo proteger el patrimonio e invertir en otro sitio que sea asequible para ellos y dejar que el dinero trabaje para ellos en el crecimiento del valor de una propiedad. Realmente ambas son inversiones similares y ambas son inversiones que tienen todo el sentido del mundo, pero considero que para el inversionista internacional es mucho más positivo lograr la inversión debido a que tú proteges tu patrimonio y lo traes a una economía totalmente estable como es la economía americana. Correcto, esa es una técnica de inversión muy utilizada en lo interno y que es básicamente la que tiene el inversionista extranjero. Jenny, estamos hablando de que el mercado venía en una racha desde el 2021 donde los vendedores tenían el sartén por el mango, donde los vendedores eran quienes ponían y dictaban las normas, los precios y era muy complicado comprar una unidad de vivienda. ¿Por qué? Porque básicamente había muy poco inventario y ellos estaban dictando las normas. ¿Qué está pasando en Texas y Florida dentro de los Estados Unidos y qué está viendo Fortune? Sí, fíjate, en el artículo de Fortune dice Texas y Florida son ahora mercado de compradores. ¿Qué quiere decir? Que ahora los compradores tienen el sartén por el mango. Hay muchas unidades a la venta y hay pocas personas o menos personas queriendo comprar las unidades. ¿Qué dice el artículo que está sucediendo en Texas y Florida? Pero no podemos generalizar. Realmente en muchas ciudades de Texas y Florida sí están sucediendo, pero hay ciudades que son las excepciones. Realmente tú como inversionista internacional tienes que asesorarte bien de la persona que tenga el conocimiento, de la ciudad, inclusive del estado, y decirte dónde puedes encontrar oportunidades. Nosotros en este mercado saliendo y negociando todas las semanas, vemos que inclusive en Miami, que así nos es a un mercado de compradores, siguen existiendo unidades que son rentables y unidades que son negocios para ustedes como inversionistas y con el beneficio de que si nosotros comparamos los históricos de las plusvalías, la plusvalía en Miami es bastante superior a las plusvalías en otros estados. Entonces, realmente el artículo tiene toda la razón. Sí existe mercado de compradores ya en estos estados, pero no son todas las ciudades y allí es donde tienes que estar de la mano de un asesor inmobiliario que sepa dónde es que tienes que comprar. Correcto, y vamos a ver nosotros en números lo que está hablando Jenny, justamente estamos viendo, esto es un índice que nos muestra cómo está el promedio, el porcentaje de inventario respecto al histórico. Estamos hablando que el histórico en el condado de Miami-Dade, de la ciudad de Miami, está alrededor de 15,000 unidades de vivienda de inventario a la venta y en este momento hay 13,000, o sea, estamos 12% bajo a lo que tiene que ver con el promedio histórico. Hacia el área de Fort Lauderdale, que es el condado de Broward, estamos un 25% arriba. Hacia la costa este es justamente donde vemos lo que habla este artículo de Fortune, de que está un mercado donde está básicamente yendo a un mercado de compradores porque tenemos mucho más inventario del promedio histórico. No quiere decir que estemos netamente en un escenario donde hay sobreinventario, sino simplemente estamos arriba de los niveles.
Hay unas zonas más rojas, hay unas zonas menos rojas. Hacia la zona de Orlando estamos viendo que apenas hay un 20% más del inventario histórico promedio. O sea, normalmente hay 3.000 unidades de vivienda, en este momento hay 3.500, pero esto es lo que te indica a ti si tienes capacidad de negociación, si no tienes capacidad de negociación y qué está sucediendo con esto. Adicionalmente, podemos ver aquí el porcentaje de corte de precios o de recorte de precios que se da en las ventas, y justamente es eso, qué mercados están calientes o menos calientes. Esto quiere decir cómo los vendedores tienen que bajar sus precios para poder lograr negociaciones. Cuando vemos Miami-Dade sigue estando en verde, porque quiere decir que hay un 17% de recorte de precios. No es que se recorte el precio en 17%, ojo, es que de cada 100 transacciones que se hacen dentro del condado, 17 de ellas tuvieron un recorte de precio entre el precio que se ofreció y el precio que realmente se cerró. Esto puede ser que se rebajaron desde $1, $100, incluso 5,000, 10,000 o 30,000 dólares, pero solo el 17% está recibiendo estos recortes. Lo estamos viendo que hay 25 y 28% en Palm Beach. Si nos vamos un poco más hacia arriba, hacia la zona de Orlando, estamos viendo que 26% de las unidades sufrieron recorte de precios, lo que quiere decir que es un mercado que está cambiando paulatinamente, pero no es uniforme el cambio. Aquí vemos mercados en verde, mercados en rojo, mercados en azul. Tienes tú que poner la lupa, revisar, estar de la mano y buscar información honesta y contrastar esta información. Aquí estamos viendo que ese contraste entre lo que dice un artículo de Fortune, que puede ser simplemente publicidad o simplemente una información aislada, cuando tú vas a Reventure App, que es nuestra app de la mano, que revisa los números históricos y los números tendencia de lo que está sucediendo, te va a hacer la diferencia. Este tipo de herramientas y muchas más que nosotros tenemos y que las vas a ver ahorita en el análisis de casos, es muy importante que tú lo hables. Para nosotros es totalmente gratuito. Puedes comunicarte con nosotros haciendo clic en cualquiera de los links que están en la parte de abajo de este video. Cuéntanos, Jenny, en cuanto a producto y cómo es ese análisis de producto que nosotros hacemos para que la gente lo vea en un análisis de caso real. No te estamos vendiendo, te estamos informando para que tú veas cómo nosotros analizamos cualquier producto, y si tú estás en la disposición de invertir, vamos a hacer un proceso igual a este contigo, y dentro de este proceso va a ser totalmente gratuito y vas a estar informado para tomar una decisión exitosa. Exactamente, Gabriel. Fíjate, este caso es del 16 de mayo, de uno de nuestros clientes, es una propiedad nueva, y le hicimos todo el video explicativo y adicionalmente le hicimos el análisis de la propiedad. Déjame poner esto un poco más grande. Si ves bien, si se ve bien, aquí está. El análisis de rentabilidad, estas son las imágenes de la propiedad, este es el layout de la propiedad. Es una propiedad de 3 habitaciones, 2 baños y medio. El precio de lista es 428,000. Para comprar esta unidad tú necesitarías los 428,000 más los gastos de cierre. Hoy en día se están encontrando descuentos. Esta es como luce la unidad por dentro, una cocina bastante amplia, tiene un patio cercado, realmente es muy buena. Hoy en día se están encontrando descuentos y ayudas de los preconstructores, y esta unidad con los gastos de cierre incluidas la logramos conseguir en 410,000 dólares para nuestro cliente. Esto es una gran ventaja para cuando tú haces el análisis de la rentabilidad, ya que las rentas en esa zona no han bajado de precio, las rentas se mantienen en el precio, de hecho que han aumentado un poco en valor por ser rentas económicas, y esto hace que la relación del costo de la propiedad con el ingreso proyectado por las rentas aumente. Fíjate, adicionalmente el interés está en un 7.5% porque se está utilizando un préstamo de 5 años fijo y 25 años variable. Esta técnica de interés o este producto de interés se está utilizando simplemente para ayudarte que en estos primeros 5 años el pago mensual sea inferior. Haciendo los números, nosotros tenemos un pago mensual, incluyendo la administración de la propiedad, que es un 8% del valor de la renta, de 2,667, y sin incluir la administración, 2,447. ¿Por qué hacemos estos dos cálculos en este caso? Porque es una unidad nueva. Usualmente las unidades nuevas no tienen muchos, o básicamente es improbable que tengan problemas de aire acondicionado, problemas de tubería, y nosotros, aunque recomendamos la administración, no la consideramos necesaria en una unidad nueva. Si tú compras una unidad usada, en ese momento sí es necesaria un gasto de administración. Realmente aquí lo dejamos a consideración de nuestro cliente, y aquí simplemente analizamos el cash flow anual
por cada uno de estos posibilidades. Tenemos que el cash flow anual con administraciones $995, que es bajo, y sin administración 3.635, que sigue siendo bajo, pero la unidad se paga sus intereses, paga el principal, paga los impuestos, paga el seguro de la propiedad, se mantiene, tú no vas a tener que sacar de tu dinero mensualmente para pagar el gasto de la propiedad. ¿Cuánto dinero te tuviste que poner para acceder a este producto? Son $205,000 lo que tuviste que poner. Ahora, estos números, como se los estoy presentando aquí, realmente son atractivos, no tanto. Pero cuando tú miras al futuro y te proyectas en 10 años, la historia es diferente. Nosotros siempre hemos dicho, y realmente ustedes, si están acostumbrados a la inversión inmobiliaria, saben que el invertir en un bien inmueble es un juego de tiempo. Por eso nosotros vamos a analizar la plusvalía histórica de ese código postal para mostrarle a ustedes cuál es la plusvalía que ha tenido. En el 2000, estas unidades allí se vendían en 89.500, hoy en día se venden en 441.000. Si hacemos los números, nos da una plusvalía anual de un 16.38%. Es una plusvalía realmente elevada. ¿Por qué? Porque la zona está en desarrollo. Diríamos que es la única área que tiene muchísimos terrenos para que se hagan preconstrucciones, por lo cual está generando que las unidades vayan aumentando de precio. Si yo esta plusvalía hago un análisis de salida para mi cliente, ¿qué va a suceder con esta unidad cuando pasen 10 años? Y ahí viene este cuadro. Realmente nosotros, por ser conservadores, tomamos un porcentaje de crecimiento de 8% cuando los números me están diciendo que es un 16%. Le voy a ir a los números más importantes. En 10 años, tu acumulado de cash flow es $25,000. Tenemos un incremento de renta del 3% y un incremento de gastos, eso es anual, y un incremento de gastos también de un 3% anual. Aquí están los dos. Adicionalmente, tenemos una partida de mantenimiento que es un 3%. Eso se puede decir que es una reserva que tú tienes en el caso de que tengas cualquier tipo de gasto en la unidad. ¿Qué otro número es importante? Es el capital que tú has abonado en 10 años a ese préstamo que tenías. ¿Cuál es el capital que tienes aquí? El abono capital del banco son 27,122 en estos 10 años. Si yo sumo el incremento en mi plusvalía, que estamos hablando de un 8% anual, estamos hablando que la unidad en 10 años va a valer $700,000. La plusvalía acumulada estaríamos hablando de $295,000. Al final del ejercicio económico, si tú decides vender la propiedad en 10 años, vas a tener unos gastos de cierre de alrededor de $42,000. ¿Qué son estos gastos de cierre? Son comisiones, son impuestos, son pagos de la casa de título. Tú vas a tener de tu lado un patrimonio neto de $511,000. ¿Qué incluye eso? Incluye el capital que tú pusiste inicialmente más la ganancia que estamos hablando, 305,000, una plusvalía de 148%. Realmente este es el número más importante que te anima a invertir y a comprar esa propiedad. Invertir $200,000, dejarlo con un tenant que simplemente pague la renta, que la unidad se pague sola y que tú en 10 años, si decides venderlas, tengas esta ganancia de $305,000. Ahora tú dirás, bueno, sobre esos $305,000 yo tengo que pagar impuestos. Sí, tienes que pagar impuestos, pero existen técnicas, existe el 1031 exchange, que se puede aplicar para simplemente postergar el pago de estos impuestos. Es muy importante ver estos números a futuro para que entendamos todos por qué es importante y por qué protege mi patrimonio el invertir en un bien inmueble. ¿Tienes alguna pregunta, Gabriel? Sí, efectivamente, el inmueble se ve y se analiza a 10 años, el inmueble se analiza a 15 años, el inmueble se analiza a 8 años. Nunca te dejes llevar por el número que te están dando en ese momento sin ver esa proyección, que básicamente es agarrar la historia de esos productos, la historia de ese condado, la historia de ese tipo de propiedad,
y llevarla al futuro y decir, esto sucedió durante los últimos 30 años, ¿cómo yo lo pongo para los próximos 10? Y eso me va a dar un número. Por eso es tan importante que tú hagas estos análisis y sepas de dónde sale cada número y nosotros te lo vamos a explicar. Muchas veces vas a un constructor y el constructor te va a decir, compra porque aquí se va a revalorizar porque se ve el mar. ¿Dónde está el número que te dice que la revalorización está vinculada a la vista al mar o la revalorización está vinculada a que Messi juegue en el equipo de Miami o que la revalorización esté vinculada al eclipse solar? Ninguna. Todo tiene que decir que tú vas a agarrar un histórico y lo vas a trasladar a cómo ha sido el comportamiento y eso va a ser mucho más sencillo de entender y mucho más probable que suceda que simplemente agarrar cualquier factor aleatorio de decirte es que Mickey Mouse está muy cerca de tu casa y como Mickey Mouse vive muy cerca de tu casa, de seguro va a pasar, pero ¿cuánto va a pasar? ¿Cómo va a pasar? ¿Pasa en este tipo de inmuebles? ¿Cómo paga la renta? ¿Quién paga mi renta? ¿Cómo debo pagar los impuestos? Todo eso nosotros lo estamos analizando y lo estamos previendo para que tú tengas información total y completamente transparente. No dejes de contactarnos si quieres recibir este tipo de información. Puedes hacer clic en cualquiera de los links que están debajo de este video, desde hacer nuestro curso gratuito o agendar una llamada gratuita con nosotros. Está allí a tu disposición. No dejes pasar la oportunidad de por lo menos obtener la información, que es lo importante. No dejes de darle like a este video haciendo clic en la manito con el pulgar hacia arriba para que muchas más personas puedan verlo. Compártelo si sabes a alguien que quiere comprar o alguien que te está diciendo que la vista al mar es lo que te da a ti la mayor plusvalía. Mándale este video para que veas cómo la vista al mar va a influir, pero básicamente no es la vista al mar, sino es todo ese análisis de números. Y por supuesto, no dejes de suscribirte a nuestro canal porque esa suscripción hace que no te pierdas nada de nuestra actualización semanal del mercado del real estate en los Estados Unidos. Invierte en Miami Real Estate, transparencia total.